Soy la profesora de las chicas de belleza. CEDBA. Prácticamente es un plantel que está a nivel república, contamos con más establecimientos o lo que se le llama planteles. El origen del plantel pues prácticamente es en Ecatepec. El plantel se abrió prácticamente iniciando con clases de mecánica solamente, mecánica automotriz, diésel y gasolina. Posteriormente pues se fueron empleando las especialidades que fue de gastronomía y de belleza. Hay algunos planteles o el plantel madre que cuenta con algunas otras especialidades, ingenierías, licenciaturas y demás. Bebé dental y CEDBA. Qué pregunta tan curiosa y yo creo que tan agradable. La alumna que prácticamente me hizo el gusto de prácticamente de conocer a la doctora Xochitl, prácticamente yo tenía una alumna estudiando aquí, entonces por medio de ella fue que pues tuvimos el gusto de conocernos y de participar en este tipo de eventos de labor social. Pues vaya, la práctica que hacemos, nosotros no somos estilistas o simplemente nada más para dar una solvencia, o al menos para mí va más allá de hacer un simple servicio, es como tal llevar la comodidad a nuestro cliente y que se sienta lo más posible cómodo. En este caso del servicio social, pues prácticamente las chicas, ellas encantadas de la vida en brindar este tipo de labores a distintas comunidades. Ahorita pues nos tocó la invitación de la doctora Xochitl, pero en algunas otras ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, pues las niñas son las que andan buscando prácticamente esa labor social. Ellas les encanta hacer esto prácticamente, no solamente corte de cabello, por ejemplo se vienen eventos en los que hacen pintacaritas con los niños, o sea, les gusta prácticamente la convivencia directa más que nada con los niños. Prácticamente, pues el primer número sería el corte de cabello. Aquí tenemos, se puede decir que un poquito de conflicto en cuanto a los modelitos. Como las chicas pues obviamente apenas están aprendiendo, hay veces que les cuesta mucho trabajo encontrar modelitos, entonces va un poquito de la mano, lo que les gusta hacerlo, y que hay personitas que me las reprimen. Por ejemplo, no cualquier persona tampoco se deja cortar el cabello precisamente porque están aprendiendo, entonces ellas se sienten todavía como que con más calma hacerlo a labor social, porque lejos de decir un modelito a mis alumnas, por ejemplo, que digan me gustó el corte, o sea, lejos de bajarles el autoestima, se lo suben porque les dicen gracias por la labor que estás haciendo. Vaya, en las jornadas que salen ellas, en las campañas, nunca me ha tocado alguna personita que diga, ay, es que te quedó mal el corte o demás. Entonces, a mí se me hace mucho más práctico que aprendan, por ejemplo, así que salgamos a campañas, a labor social, porque precisamente las personas realmente lo agradecen, entonces les suben el autoestima y le echan mucho más ganas las chicas en cuanto a lo que están estudiando. Prácticamente el año pasado tuvimos la experiencia igual muy bonita de empezar a recolectar lo que es el cabello. Aquí nos llevamos a una tarea un poquito medio difícil porque no cualquiera igual se deja cortar una gran cantidad de cabello. Más bien hacemos concientizar a la gente que realmente nos crece rápido el cabello, entonces fomentamos prácticamente la donación de las trenzas. Hasta ahorita hemos tenido respuesta, gracias a Dios. La gente igual se va súper contenta, lejos de hacer un lindo corte o hacer sentir bien a la persona de que se va con nuevo look, pues se va contenta porque realmente pues está donando por una causa muy noble su cabellito. ¿Cuál sería esta causa noble? Ser humanista, prácticamente en aquella ocasión estuvimos en el evento de donación de corte del cabello, entonces las chicas a fondo escucharon algunas anécdotas, por ejemplo, de las mamás o de las personas que han sufrido directamente una situación de cáncer. En aquella ocasión que les tocó escuchar, o que nos tocó prácticamente, era un caso de una mamá, o sea, llorando, que su pequeño, pues prácticamente en la inocencia de los niños, entre bromita y bromita, pues sí les bajan el autoestima, pero pues son niños, no saben lo que dicen.
Entonces ella nos comentaba, nos compartía que su pequeño había sufrido un accidente. Entonces en ese accidente, a vuelta del auto, pues se llevó todo el cabellito del niño y pues prácticamente lo desprendió desde lo que es la papila dérmica del folículo piloso, ya no dio origen a nuevo crecimiento del cabellito. Gracias a Dios, pues se puede decir que el accidente no fue tan grave, solamente que pues dejó esa lesión, a que ya no volviera a dar origen al crecimiento del cabello. Entonces las chicas realmente se conmueven y se llenan, yo creo que es una forma de entusiasmarlas a que, ay, estoy haciendo un corte, o voy a concientizar a la gente a que se haga un corte, o entre ellas mismas, sabes que córtame el cabello, me vas a hacer a mí sentir mejor, voy a cambiar de look, pero también voy a donar mi cabello y alguien más realmente lo va a agradecer porque va a traer alguna peluca oncológica con mi cabello. Entonces es realmente el gusto de ellas, o sea, la satisfacción de decir estoy donando mi cabello. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, la primera participación en la que hicimos a mí en lo personal me gustó mucho, o sea, no nada más es de que, ay, nosotras hacemos cortes desde cabello, vamos a ejercer lo que es el servicio, ¿no? Yo creo que trabajando en equipo, yo soy una persona que me gusta mucho trabajar en equipo, entonces realmente se les está brindando, yo creo que la oportunidad de brindar a que todavía existimos personas a que nos gusta ser humanistas, hacer algo más por los demás. Entonces, con bebé dental, como se hacen otras dinámicas, en aquella ocasión se les comentaba la limpieza bucal y demás actividades, entonces realmente en equipo, pues yo creo que una cabecita piensa más que todas y uniéndonos podemos hacer a que esto cambie, ¿no? A fomentarles más el ser humanistas, o si podemos hacer algo a cambio de solamente una sonrisa de un niño, pues yo creo que es más que satisfactorio. Bueno, en mi caso. Yo creo que, bueno, yo a mí, en mi persona, me encanta participar en este tipo de aspectos porque realmente vuelvo a lo mismo. Yo creo que la voz de una sola persona puede ser un poquito débil. Unidos entre todos podemos hacer a que esto cambie, a realmente alegrar a los niños, en este caso, otro tipo de personitas, y pues prácticamente uniendo voces pues hacemos un poquito más en armonía o brindarle cualquier servicio a quien realmente lo necesita.